Bienvenidos a Vindictas Música. El día de hoy les vamos a presentar a Irma González, la gran soprano mexicana que se presentó en los teatros más importantes de México y del mundo, alternó con las estrellas de la época y trabajó bajo la batuta de directores tan importantes como Leonard Bernstein, Bruno Walter, Carlos Chávez, Igor Markevich, por citar solo algunos. Vamos a comenzar. Estamos aquí en el estudio con dos especialistas del trabajo de Irma González, no solo especialistas, grandes amigos de la maestra González. En primer lugar tenemos a Raúl Herrera, que fue su pianista acompañante durante los últimos 10 años de la carrera de la maestra, además de fungir como director de música de la UNAM, periodo en el cual decidió crear un libro iconográfico en torno a la figura de Irma González. Por otra parte, tenemos a Francisco Méndez Padilla, gran conocedor de la ópera, es el autor de este libro iconográfico y es además el director general del concurso nacional Carlo Morelli, un concurso de canto. Bienvenidos, queridos Francisco, Raúl. Raúl, me gustaría que empezáramos hablando del contexto histórico en el que vivió Irma González. Sí. Fíjate que la trayectoria de Irma González fue muy importante para la música mexicana, por eso este libro se lo encargó la dirección de música a Francisco Méndez Padilla a instancias de la musicóloga Gloria Carmona, que en nuestro consejo editorial habló de la importancia de que quedara un registro de la obra de Irma González para la memoria de la música en México. Y bueno, la importancia de tu trayectoria tiene que ver con varios factores. El primero fue la extraordinaria calidad de su voz, de su música, de su trabajo escénico, pero también la longevidad de su carrera desde 1936 hasta 1988, que es una de las carreras más largas, no en México, sino en el mundo, y tiene que ver mucho con el momento que le tocó a vivir. Irma creció en el México posrevolucionario, en el México nacionalista, cerca de figuras como Carlos Chávez, Manuel M. Ponce, Moncayo, José Pablo Moncayo, Silvestre Revueltas, Blas Galindo. Y le tocó también el momento en que, por impulso de Carlos Chávez, México se incorporó a la modernidad musical, cuando se dio a conocer aquí la música de Debussy, de Milhaud, de Berg, de Britten. Y le tocó también el momento de la guerra y la posguerra, cuando México trajo grandes figuras que no encontraban mucho trabajo en Europa y le tocó a ella alternar con las mayores figuras de la ópera en el momento. Pero en todo esto está implícito el hecho de que se quedó en México. Eso fue muy importante. Los grandes cantantes mexicanos se van a hacer carreras en el extranjero. Fue el caso de Oralia Domínguez. Y mucho se vio que el que Irma se hubiera quedado en México por razones familiares parecía ser como una pérdida para la carrera de ella, pero fue una gran ganancia para México, porque estableció paradigmas de calidad, hizo una labor importantísima en concierto, en ópera, en recital, y una labor pedagógica importantísima.
formó alumnos que han hecho carreras muy significativas y también fue una persona que estimuló carreras de otros jóvenes que no necesariamente eran sus alumnos. La primera bohemia de Plácido Domingo la cantó con ella, a instancias de ella, cuando ella era reina de la ópera en México. Eso fue lo que hizo muy importante la labor de Irma aquí. Francisco, cuéntanos de los grandes papeles de ópera de Irma González. Bueno, Irma González, como comentaba Raúl, debutó en 1939 con la entonces Orquesta Sinfónica de México, invitada por Carlos Chávez para estrenar la suite sinfónica de Lulú de Alban Berg. Esto ya da la pauta de lo que va a ser su carrera. En 1941 es que hace su debut en la ópera, estrenando igualmente una obra emblemática de Wolfgang Amadeus Mozart, La flauta mágica. Ese mismo año estrena igualmente La novia vendida de Smetana. Y a partir de aquí va a ir conformando un repertorio clásico de la soprano lírico, con papeles como Micaela de Carmen, Mimi de la Bohème, Violeta de la Traviata, combinándolos con algunos papeles menos clásicos, como el de Gretel, de Hansel y Gretel, el de Eurídice, de la ópera de Gluck, y digamos que gracias a estos papeles es que va a salir al extranjero. Cuando empieza en 1945, justamente por la guerra, no se hacía Madama Butterfly desde hacía muchos años en México. Entonces ella es la primera Butterfly, digamos, después de la guerra. Y será un papel emblemático para su carrera, con el que se despedirá en 1980 de los escenarios. Ahora vamos a contactarnos con la soprano María Luisa Tamés. María Luisa, gracias por estar con nosotros. Me gustaría mucho que nos contaras cómo fue que Irma González te heredó su papel emblemático, el de Madame Butterfly. Hola a todos, qué lindo panel. Pues fue una situación maravillosa. Fue el primer concurso Morelli. La maestra estaba de sinodal, Paco, ¿me recuerdas? Sí, ¿verdad? Entonces, pues yo puse en el concurso obras como Mimi, como Turandot, Laliu, y para la final del concurso me piden un Bel di Vedremo, y ahí fue donde conocí ya, no aplaudiéndole, no como público, sino conocí en vivo a doña Irma González y me dijo: niña, se nota que has llorado mucho. Ese fue mi primer contacto con doña Irma González. Después me llaman de la Ópera de Guadalajara, Martita González, y me dice: niña, me recomienda, por recomendación de doña Irma González, queremos que hagas la Butterfly. Les dije: no, pues yo estoy muy joven para hacer la Butterfly. La canté en concierto, pero no la puedo representar en el teatro. Entonces, el maestro Díaz Dupont me dice: doña Irma te espera en su casa, quiere hablar contigo. Pues yo llegué a su casa y entonces fue un momento mágico. No me dejó hablar, ya tenía preparado el tatami, las guetas, las tabis, la peluca, los abanicos, la sombrilla, y me dijo: mira, te tienes que sentar así te tienes que levantar. Le dije: maestra, pero maestra, y no me hacía caso, y no me dejaba hablar. Llega con su vestuario de Butterfly doblado y me dijo: mi hija, me hubiera encantado que fuera cantante, me hubiera fascinado que hubiera seguido mi carrera, pero no fue así, y ahora tú vas a ser mi hija en el canto. Estos kimonos los porté por muchos años de mi carrera y ahora tú los vas a portar por mí. Entonces me quedé sin palabras, lloré como la Magdalena, nos abrazamos, y así fue mi contacto mi segundo contacto con doña Irma González.
al año siguiente, cuando entra el maestro Eduardo Mata a la Compañía Nacional de Ópera, y entonces finalmente me dijo, bueno, pues o hace la Butterfly o no hace nada. Entonces volví a hacer la Butterfly y ya fue la Butterfly debutada en el Palacio de Bellas Artes. Después me mandó a representar a México al concurso mundial Madame Butterfly en Tokio, y me traje un premio para México. Entonces, la maravillosa, prodigiosa músico, intérprete y cantante doña Irma González escuchó en mi voz de una jovencita el sonido de la maternidad, porque verdaderamente estaba joven, pero ya tenía yo un plus en la voz que era la maternidad. ¿Y quién iba a decir que esa maternidad me iba a dar la facilidad de poder interpretar pues el rol por excelencia de la maternidad, que es Madame Butterfly? Muchas gracias, María Elisa Tamés. Gracias a ustedes. Y ahora vamos a ir a un testimonio con Francisco Araiza, el gran tenor mexicano, alumno de Irma González. Los saluda Francisco Araiza para compartirles algunas de las experiencias que tuve con la maestra Irma González. La maestra me oyó en un concierto que di de final de cursos en el verano del 69, y fue donde nos conocimos y donde me invitó a estudiar con ella. Ella tenía un método muy claro de enseñanza, tenía verdaderamente una técnica pedagógica de enseñar, y tenía unas rutinas sumamente efectivas que ella enriquecía a placer, gracias a que tenía la pericia de inventar ella misma ejercicios sumamente efectivos. Le gustaba que nos incluyéramos en las clases de nuestros colegas, analizando y dando comentarios. Cuando a alguien le fallaba algo, nos preguntaba a ver por qué le salió mal esto. Y nosotros ahí, pues ya muy eruditos, decíamos que por esto y por eso otro. Y ella, pues con esa dulzura y con esa jovialidad que tenía, nos decía: miren, mijitos, el problema comienza desde mucho antes. Se fijaron que aquí no hizo esto, se fijaron que acá no hizo otro, y esto tampoco lo hizo, y esto tampoco. Entonces era obvio que este resultado iba a salir como salió. Ella tenía la capacidad de extraer como un acelerador tomográfico, de extraer la morfología fonal de un sonido. Solamente con oírlo, ella podía ver con su ojo interno exactamente qué es lo que estaba haciendo el cantante fisiológicamente. Si la lengua estaba en su lugar, estaba plana, si el paladar blando estaba elevado, si tenía la mandíbula trabada, dónde estaba posicionada la voz, en qué lugar, en qué parámetro, en fin. Un don muy especial y muy grande que de alguna manera me heredó. Salir de sus clases era como salir de un templo, del cual salía uno iluminado. Yo puedo decir con toda convicción que ella fue la que me enseñó a cantar.
Estamos de regreso aquí en el estudio en Vindictas Música. Francisco, me gustaría que nos platicaras cómo ves tú esta capacidad increíble que tenía la maestra Irma González como pedagoga. Yo creo que es importante destacar que desde la década de los años 60, Irma González combinó su exitosa carrera como cantante con su actividad pedagógica. Comenzó a dar clases en el Conservatorio Nacional de Música y ella me decía que, en sus palabras, el dar clases le enseñó a cantar. Sabemos que no era así, pero bueno, el Conservatorio Nacional de Música fue la casa de Irma González desde los 3 años que ingresó a la clase de solfeo infantil del maestro José Pomar. Después tomará clases de piano con Manuel M. Ponce, con quien llevaría una relación casi filial. Posteriormente, hasta el 5º año de piano con Esperanza Cruz, la gran pianista, madre de Héctor Vasconcelos. Había un ambiente familiar en el conservatorio para ella. Entonces, de alguna manera, ella inculcó a sus alumnos el respeto y el amor por la música, el rigor y la disciplina respecto al estudio, compartió trucos, brindó consejos, impulsó la carrera de sus alumnos, tal como en su momento hiciera María Bonilla, su única maestra de canto, con ella. En el conservatorio es que conoce a figuras como Silvestre Revueltas, de quien cantó sus 5 canciones para niños de una manera extraordinaria, y que él le diera justamente ciertos lineamientos para llegar a la esencia de esas canciones. Le decía Revueltas: imagínate a un lagarto gordo como yo, así es como tienes que abordar el lagarto y la lagarta. Entonces, ese momento histórico tan importante del que hablaba Raúl Herrera se reflejó de alguna manera en la espléndida labor pedagógica de Irma González, con grandes cantantes que han hecho carrera en el extranjero, como lo sabemos, y que también han nutrido las filas de la ópera y del concierto en nuestro país. Raúl Herrera, para ti, ¿qué es lo que hacía tan especial a Irma González? La personalidad de Irma estaba hecha de música y de emoción. Hay 3 factores, las investigaciones han encontrado 3 factores esenciales en la emoción en música, que son el sonido, el impulso rítmico y el juego del artista con las expectativas del oyente. Yo me acabé por acostumbrarme a que en los conciertos de Irma todo el mundo lloraba. Y ella me decía con cierta ingenuidad: a mí el público me lloró desde que tenía 16 años. Y es que, bueno, estaba por una parte el timbre hermosísimo de la voz, que era una voz muy poco común, porque era como las voces de las grandes sopranos del siglo XIX. No voces hechas para un micrófono, sino para llenar grandes salas de ópera. Y tenía un rango inmenso que iba desde los pianísimos más hilados, filatos, como se les dice en ópera, hasta un fortísimo que era capaz de brillar por encima de la orquesta y del coro en la sala que fuera. Y aparte de eso, tenía una cosa muy poco común en un cantante. Era capaz de arrastrar rítmicamente a una orquesta entera, al coro de la ópera. Cuando Irma empezaba a mover el ritmo, la forma en que todo el mundo seguía lo que ella hacía era impactante, porque no solo lo hacían ellos, sino el público. Uno, cuando estaba en el público, sentía que le faltaba el aire, que algo estaba ocurriendo muy especial. Y por último, el juego de las expectativas. Yo le decía: maestra, yo ya sé dónde va a respirar, sé dónde va a cambiar el color, y me vuelve a emocionar, me vuelve a sorprender lo que hizo. Tenía una creatividad en el momento permanente. Para mí eso era lo que hacía tan especial su arte. Pues vamos a ver un fragmento de una actuación de Irma González en su gran personaje, Madame Butterfly.
hemos elegido a Irma González como nuestra primera Vindicta, no solamente por su trayectoria, sino porque gracias a ella la música vocal en México cambió totalmente. Y por eso queremos no solamente recordarla, rescatarla, sino mencionar también que todo su trabajo ha tenido una repercusión en otros cantantes, alumnos y no alumnos de ella, y que afortunadamente tenemos un legado discográfico e iconográfico que nos hará recordarla siempre. Francisco, me gustaría que nos contara su relación con los compositores mexicanos contemporáneos de su época, por supuesto. Con los compositores trabajó Irma González buena parte de las obras mexicanas que conformaban su repertorio. Compositores como Blas Galindo, como Carlos Jiménez Mabarac, como Carlos Chávez, como Rodolfo Halfter, como Salvador Moreno, ya sea que le dedicaran obras, canciones, o que les estrenara, como en el caso de Pablo Casals, algunas de sus obras vocales más representativas. Estrenó gran cantidad de obras, tanto estrenos mundiales como estrenos nacionales, que de alguna manera marcaron la pauta de lo que va a ser la impronta de Irma González, esa cantante plenamente solvente, con una capacidad enorme de transmitir emociones, y eso de alguna manera va a crear parte de la leyenda espléndida de Irma González como cantante y como pedagoga. Raúl, dinos cuáles son para ti los hitos en la carrera de Irma González. Siempre que se pone a revisarla encuentra más, pero voy a mencionar 5 que tienen que ver con su carrera y con su legado. Primero fue la soprano que inauguró la sala Netzahualcóyotl, una cosa importantísima en México. La despedida que se le dio en la ópera, que fue una despedida como ningún otro artista, no solo cantante, ningún otro artista ha tenido en México. El homenaje que se le hizo por allá de 1992, que se puede ver en YouTube, donde cantaron en su honor una gran cantidad de cantantes jóvenes establecidos, que se iniciaban ya, gente con mucha carrera. Su funeral en el Palacio de Bellas Artes, que el palacio se vistió de luto, los palcos se cubrieron de negro para hacerle este homenaje. Y la creación del concurso Irma González en 2012 por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes. Pues muchísimas gracias a Raúl Herrera, a Francisco Méndez Padilla, muchísimas gracias a ustedes también por haber estado con nosotros en este primer número de Vindictas, música dedicado a Irma González. Vamos a terminar con un pequeño fragmento justamente de la despedida que se le hizo a Irma González por una carrera espléndida. Lipiamo negli echi clavici che la bellezza infiora, e là fugge il volone, sine mia voluta.